Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos al día 1 del mes de octubre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos del 15 en adelante. Advertencia contra la idolatría. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura e imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos el cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis, el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído el pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como los que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto en su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte la tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda tus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy,
para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Las ciudades de refugio del oriente del Jordán. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida, que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Galaad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Moisés recapitula la promulgación de la ley. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente, desde Aroer, que está junto en la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisga. Hermanos, vemos acá algo que desgraciadamente no todos lo queremos o lo practicamos como debe de ser, con referente a la idolatría. Dios manda no hacerse imagen ni figura de absolutamente nada, ni lo que está en la tierra, ni lo que está en el cielo, ni de imagen de hombre, ni de animal, ni de nada. Porque Él busca que nuestra adoración sea única y exclusivamente para Él. Eso está buscando Dios de su pueblo. Por eso lo escogió, para que lo busquen, para que lo adoren. Y sabía Dios que iba a ciudades, a naciones que eran idólatras. Les estaba advirtiendo Dios que no fueran a tomar las mismas costumbres de aquellas naciones para no ser destruidos. Dice que no iban a durar mucho en la tierra prometida. No iban a durar mucho en aquella tierra que fluye leche y miel al ser desobedientes. Hermanos, hoy en día está pasando lo mismo. Estamos siendo desobedientes ante la palabra de Dios, ante sus estatutos, sus mandamientos. Estamos obedeciendo más y estamos teniendo ídolos, como son los teléfonos, las cosas materiales, las estamos más adorando, estamos poniéndola más de por medio que la búsqueda constante de Dios. Estamos poniéndolo más de por medio que la obediencia a su palabra. Estamos dejando que un teléfono nos dicte tiempos y normas, cuando deberíamos de estar ocupados en escudriñar la palabra de Dios. Deberíamos de estar ocupados buscando esa comunión con Dios para saber dar los pasos correctos. Moisés recapitula la ley para que no se olviden de lo que Dios ha hecho con ellos. Al igual nosotros tenemos toda la historia del pueblo de Israel en nuestras manos, en la Santa Palabra, para poder ver cómo Él actuó con los amigos y con los enemigos, con los que le buscaron y con los que no le buscaron. Seamos sabios, atendamos la voz de Dios, busquémosle, sirvámosle, amémosle de corazón. Meditemos mucho en su palabra, porque Él tiene grandes cosas para aquellos que le creen. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.